Podemos pasar, hermanos. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Gracias al Señor porque Él nos sostiene en sus manos. Le invito a abrir la escritura ahí en Hechos capítulo 12. Tenemos la palabra del Señor. Hechos capítulo 12, versículos 1 al versículo 5. Antes de leer estos versículos, quiero comentarles acerca del tema. Yo le titulé al tema: la actitud es más grande que la aptitud. Lo voy a repetir, hermanos. La actitud es más importante que la aptitud. Y está basado en la vida del apóstol Pedro. Pero lo vemos en el libro de los Hechos, un apóstol muy capaz, un apóstol muy valiente, intrépido, que lo vemos desde el inicio de Hechos, que él fue lleno del Espíritu Santo y que su vida cambió notablemente al Pedro que vemos acá en los evangelios, porque la llegada del Espíritu Santo le dio una transformación completa en su vida. Pero el temperamento de Pedro sabíamos que era muy intrépido, muy expresivo también y demasiado aprisa que él estaba viviendo. Era una persona que tenía muchas aptitudes, y con la llegada del Espíritu Santo pues se multiplicaron las aptitudes de Pedro, hermanos, que fue uno de los más evangelistas de los apóstoles.
y Dios lo usaba de tal manera que él podía predicar a grandes grupos y a grupos pequeños, como también a principales de gobierno y principales del Sanedrín. Era una persona que Dios usaba en gran manera, hermanos. Pero también vamos a ver ahorita cómo la actitud es más importante que la aptitud, porque vamos a ver que también las personas que tienen muchas aptitudes pasan por crisis, y las crisis los hacen menguar en sus actitudes. Todas las personas pasamos por crisis personales, seas muy débil, seas muy fuerte, seas muy capaz o no seas tan capaz. Todos pasamos por crisis que a veces nos llevan a tocar fondo en nuestra vida, que nos llevan a debilitarnos inclusive, ¿verdad? En nuestro ser, y decimos, oye, ¿cómo siendo tan fuerte, ahora lo veo muy débil? ¿Cómo siendo una persona tan grande y que habla muy fuerte, ahora lo veo hablando despacito y ahora lo veo muy suave? Todas las personas pasamos por crisis, pasamos por cambios, pasamos por problemas que nos tumban completamente. Pero la mano del Señor siempre va a estar ahí, hermanos. La actitud es más grande que la aptitud. Se dice pues en el mundo secular que casi el 90% del éxito en la vida de los profesionistas es actitud. La manera como hablas, la manera como te relacionas, la manera como tú te diriges con los demás es muy importante. El trato, la actitud es el trato, y la aptitud pues son todos tus conocimientos y todo lo que tú sabes hacer en la vida, ¿va? Pero la actitud es muy importante, y para Dios le interesa mucho la actitud más que la aptitud, hermano, ¿sí? Dios nos llega a ver cómo tratamos, cómo nosotros nos direccionamos con los demás y cómo actuamos en la vida en el tiempo del éxito y en el tiempo de la prueba, ¿sí? Dios nos está ahí observando y nos está al pendiente, para que si ve el Señor que en el tiempo de la prueba estamos claudicando, como dice el canto, Él me sostendrá de su mano y me sacará adelante. Pero ¿qué es lo que importa, hermanos? Que levantes tu actitud en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 12 del 1 al 5 dice la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a leer el número 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. La actitud es más grande que la aptitud. En este caso vamos a ver la vida del apóstol Pedro. Dice la escritura que ellos estaban evangelizando, ya habían llevado a Cornelio y a sus familiares y amigos a Jesucristo. Muchas almas se estaban convirtiendo y el Espíritu Santo estaba cayendo sobre toda carne. Así que la manifestación de la gloria del Señor, hermanos, estaba muy fuerte, y el enemigo pues estaba enojado. Y cuando el enemigo se enoja, ¿a quién va a atacar primero? A las cabezas, a los líderes, a los que están direccionando, a los guías, a las personas, hermanos, que manejan grupos y que pueden llegar a miles. El enemigo comienza a atacarlo y va a atacar a los apóstoles. En ese caso movió el corazón de Herodes. Este Herodes era Herodes el hermano de Herodías, la mujer que mandó pedir la cabeza de Juan el Bautista, ¿sí? Y este hombre, hermanos, ahí posesionado en gobierno, mandó perseguir a los creyentes, a la iglesia y también a los apóstoles, y atrapó a 2, a Jacobo y a Pedro. A Jacobo le dio muerte instantánea, pero estaba la fiesta de las levaduras y comenzaba la Pascua, y dijo a Pedro: lo mato después de la Pascua para no tener problema con la ley judía. Así que a Pedro lo lleva a la cárcel, hermano.
y esperando que pasara la Pascua, lo iba a sacar al pueblo, hacerlo público, la muerte de Pedro. Si la muerte de Jacobo alegró al pueblo, a gente que no conocía al Señor, pues imagina a Pedro, hermanos, uno de los principales apóstoles, aunque todos eran importantes, ¿verdad? Pero Pedro era el más evangelista, el predicador de ellos, fuerte, ¿sí? Así que la muerte de Pedro iba a traer una respuesta que iba a simbrar a los demás apóstoles y a la iglesia naciente. Así que Pedro fue llevado a la cárcel. Y allí en la cárcel, Pedro, el intrépido, el hombre capaz, el lleno del Espíritu Santo, la persona que Dios usaba mucho, comenzó a caer en crisis, hermano. En una crisis que dice ahí la escritura que fue llevado a prisión, y ya en prisión él comenzó como que a adormilarse de lo que estaba viviendo, comenzó a decaerse, lo comenzaron a atar desde sus manos, de los pies, con sus grillos, con sus cadenas, y estaba en las cárceles. Antiguamente la cárcel no son como las prisiones nuestras, ¿verdad? Allá eran cuevas, allí te amarraban a las piedras. Y en la oscuridad y con los hongos y con el moho y con todo, ¿verdad? Lo tenían allá adentro a Pedro, hermanos. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que el rey le puso ahí a 16 soldados que vigilaran la celda de Pedro. Y estaban en forma de anillos. Habían 1 o 2 anillos ahí para guardar la celda de Pedro, para que no vinieran los cristianos o los apóstoles y saliera Pedro, porque iba a ser una vergüenza para él. Así que lo tenía bien resguardado. Y ahí estaba Pedro, hermanos. Pero en ese momento, al enterarse de la situación, al enterarse de lo que estaba pasando, él comienza a caer en una crisis personal, una crisis que en ese momento pues lo estaba llevando a confrontar la vida. Estaba entre la vida y la muerte, ahora sí, porque estaba en manos del enemigo. Aunque Pedro había visto todas las maravillas de Dios, de todas maneras era hombre, hermanos. Y todos los hombres pasamos por crisis. ¿Usted ha pasado por crisis? Amén. Todos pasamos por crisis. Aunque usted pueda decir, ¿cómo es posible que esté pasando por una depresión si es cristiano? ¿Cómo es posible que pase por una depresión si es cristiana? Pasamos por depresiones, todos. Pero ¿cómo es posible que ya no cante por una prueba? Dejamos de cantar por una prueba, hermanos. Todos. Y al tiempo pues nos vamos alegrando, nos vamos levantando y volvemos a cantar, ¿sí? Yo a veces me alegro mucho con las personas que no caen en la crisis, no caen en la prueba y cantan himnos y evangelizan médicos, evangelizan enfermeras, evangelizan a todos los que están a los lados. O sea, tienen una fortaleza y una fuerza, ¿verdad? Pero la mayoría también pasa por crisis. Pasamos por ese tipo de caídas espirituales, de caídas físicas o de caídas de salud en el interior. Y así estaba Pedro en ese momento, hermanos. Dios quería manifestarse en la vida de Pedro, porque los métodos del Señor siempre va a ser para librarnos de nuestras prisiones. Amén. Dios quiere librarnos de nuestras prisiones. Pero vemos ahí a un Pedro que se adormeció. La prueba lo paralizó y comenzó a dormir en la celda. Comenzó a dormir preso y atado sus manos y sus pies. Comenzó a dormirse y el cansancio pues le cayó fuerte, y la preocupación también, y el saber que al salir de ahí pues le iban a cortar su cabeza o lo iban a matar. No sabía la forma, pero el fin era muerte en ese momento, ¿sí? Y cuando la prueba recia, hermanos, yo creo que la crisis se presenta en todos y necesitamos el poder de Dios, necesitamos la luz de Dios. Aunque Pedro estaba durmiendo, aunque Pedro sintió las tinieblas rodearlo, la presión de la gente que no amaba a Dios y que no lo amaba a él, lo estaba también presionando su vida. Todo eso, hermanos, lo estaba atando también emocionalmente. Vemos a un Pedro que comenzó a debilitarse poco a poco, en cuestión de minutos, en cuestión de horas, comenzó a debilitarse. Pero la luz de Dios llegó a ese lugar, hermanos.
La luz de Dios se presenta en ese lugar y Pedro comienza, hermanos, a recibir una nueva esperanza o nueva luz en medio de esos lugares inhóspitos. Pero la gloria del Señor se empezó a manifestar, hermanos. En medio de nuestras tinieblas, en medio de nuestros lugares inhóspitos, hermanos, una luz resplandece. Y esa luz es la de Jesús. Amén. Y tienes que buscarla. Voltear a todos lados, Señor, para decir: ¿por dónde está tu luz? Pero ahí está la luz de Jesús. ¿Por qué? Porque mi Dios me sostiene. Dios es el que nos está sosteniendo. La actitud es más grande que la aptitud, hermanos. ¿Dónde está ese Pedro valiente? ¿Dónde está ese Pedro fuerte? ¿Dónde está ese Pedro que le cortó la oreja a aquel soldado? ¿Dónde está Pedro? Ya no está gritando: ni ayúdenme, ni rescátenme, ni denme agua. No, se cayó Pedro. Pero el poder del Señor seguía ahí, hermanos. Dios no se había olvidado de Pedro. Dios estaba ahí. Y a través de este pasaje podemos entender la actitud de Pedro ante su encarcelamiento y la intervención divina. ¿Por qué? Si no hay intervención, no hay victoria, hermanos. Las victorias vienen por la intervención de Dios. Leíamos hace un momento en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él, hermanos. La oración tiene poder. La oración atraviesa muros. La oración atraviesa cuevas. La oración atraviesa piedras. La oración atraviesa anillos de seguridad, de custodios. La oración atraviesa celdas. Amén. Y llega la gloria de Dios. Inclusive la oración, vamos a ver, rompe cadenas físicas y espirituales, porque es la gloria del Señor. Dios estaba ahí para ayudar a Pedro, y Pedro nos va a enseñar en este momento cuál va a ser la manera, hermanos, de que nosotros quitemos nuestras malas actitudes y volvamos con nuestras aptitudes para el Señor, pero tomando una buena actitud. Un síntoma importante en Pedro que decíamos ahorita es que Pedro se encontró adormecido, durmiendo en la celda de la esclavitud. Cuando una persona comienza a adormecerse, es un síntoma de caída, es un síntoma de decaimiento espiritual, de enfriamiento espiritual. Pedro comenzó a dormirse, hermanos. ¿Qué lo llevó a Pedro a dormirse, hermano? Cuando te dicen que te vas a morir al día siguiente, no duermes, ¿verdad? Pero le ganó la depresión, le ganó la crisis y se durmió. Aquí no dice que Pedro descansó en el Señor, dice que se durmió. Y si se durmió es porque le ganó el físico, le ganó la crisis emocional. Y Pedro estaba ahí, hermanos. Un síntoma en un cristiano que ha perdido su fe, que ha perdido su esperanza, que ha perdido su actitud en la vida, es adormecerte espiritualmente. ¿Cuántas veces hemos tenido pruebas, hermanos, así que nos sentimos esclavizados, nos sentimos amarrados, nos sentimos presos, nos sentimos en un sótano ahí arrojados, en un sótano custodiados, con celda, con llave, con todo, ¿verdad? ¿Sí? Abandonados. Caemos en esa situación, hermano. Caemos así espiritualmente en un decaimiento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido espiritualmente que estamos dentro de un pozo espiritual, que no veo, que no siento, que no sé nada? Y viene un adormecimiento en que yo no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de nadie, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada. ¿Le ha pasado? O nada más a mí, hermanos. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado que no queremos saber nada de nadie, y menos que nos pongan la mano en el hombro, ¿verdad? Y que nos den palabras de aliento cuando sabes que ya no hay salida. Lo que queremos es salir. Lo que queremos es estar del lado opuesto del mostrador. Queremos ser libres. Queremos ya ver la vida, ver la luz, ver todo afuera como antes. Pero nuestra mala actitud, hermano, nos lleva a esta situación. Aunque conocemos las promesas de Dios, conocemos los muchos cantos y conocemos mucha palabra y conocemos mucha Biblia, de todas maneras, hermanos, flaqueamos en ocasiones y nuestra fe comienza a menguar. Y las personas se adormecen
se adormece. Y el Señor nos quiere despertar, hermanos. Despertar en el nombre del Señor. Pedro comenzó a adormecerse, hermano. Y vemos ahí más adelante en el versículo 6 al versículo 11. Dice ahí la palabra: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía qué pensaba, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que había, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo, de los que los judíos esperaban. Amén. Fíjese la historia ahí de Pedro, hermanos. Pedro estaba adormecido, estaba durmiendo. Tenía soldados a los lados, tenía soldados afuera, tenía soldados más afuera, y tenía soldados a la calle, tenía soldados por todos lados, hermano. Era imposible salir de esa prisión sin que se dieran cuenta. Pero, hermanos, vemos ahí la situación de Pedro. Decíamos, su mala actitud que lo llevó a una crisis espiritual. Pero, hermanos, yo siento en ese momento que al tener la noticia de cómo Herodes quería matarlo, cómo la iglesia estaba orando por ellos, pero cómo los judíos esperaban la muerte de Pedro, aunque todos estaban en las Pascuas y todos religiosamente estaban celebrando fiestas, ¿sí? Pero de todas maneras, cuando se termine esto, te vamos a matar, ¿sí? Cuando se termine la Pascua, vas a morir. Respetaban mucho la ley, pero al final de la ley, véngase Pedrito, porque Pedrito se nos va. Pero así estaba, hermanos, la gente, así estaba el mundo. Pero no sabían que el Dios poderoso estaba con Pedro, hermanos. Que el Dios de Israel estaba con Pedro. El Dios poderoso estaba ahí con su siervo, y Dios lo iba a salvar. Siento que en la cárcel Pedro estaba inquieto, estaba él en crisis. Y cuando estás en crisis piensas muchas cosas, hermano. Y cuando caes en crisis, a veces hasta te acomodas a la crisis, de una manera que te comienzas a acomodar a las circunstancias. Te comienzas a acostumbrar a quedarte solo. Te comienzas a acostumbrar a no platicar con nadie. Te acostumbras a vivir así. Te acostumbras al momento, al tiempo. Inclusive hay gente que se acostumbra a estar a oscuras. Amén. Cierran persianas, cierran apagan televisiones, cierran puertas, tapan, quitan el foco, ¿verdad? Quitan todo y quieren la oscuridad. ¿Por qué? Porque se comienzan a acostumbrar a las circunstancias. Es mejor estar escondido en la cueva que salir a la luz, porque saben que salir a la luz es muerte. Pero ahí estaba Pedro, hermanos, se estaba acomodando a las circunstancias, pero se comenzó a sentir en una situación de decir: aquí estoy en la prisión, aquí estoy en la cárcel, pero tengo vida. Estoy atado, pero tengo vida. Empezó él yo creo que acomodarse. Yo creo que ahí cuando estaba dormido, pues buscó el mejor lado para dormirse, ¿verdad? La mejor manera como acomodarse, sus piernas, su cabeza, su cuerpo, y buscar de una manera pues descansar tranquilo, ¿sí? Ya sin nada, ya sin nadie, buscó acomodarse a las circunstancias. ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado a las circunstancias, hermano? En lugar de escapar, en lugar de pensar cómo hacerle para salir, nos acostumbramos a las circunstancias. Queremos estar fríos. Nuestra mala actitud le ganó a toda la aptitud que tú tienes, a todas las capacidades.
¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, a personas que le servían mucho a Dios, que estaban bien entregados a Dios, y por una crisis, pues ya los vemos del otro extremo? Le decimos, oye, ¿cómo? ¿Cuándo pasó? ¿Qué fue lo que te motivó a olvidarte de toda la gloria de Dios, de todas las manifestaciones de Dios, y estar ahora a 180 grados con el diablo, con el enemigo? ¿Por qué te acostumbraste a la crisis? ¿Por qué te acostumbraste a tu problema? ¿Por qué te acomodaste a las circunstancias? ¿Que Dios no tiene poder para poder sacarte de tu problema? Nada es más grande que Dios, hermano. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir. Dice la Escritura, y ninguna otra cosa creada. Y a mí me gusta mucho esa frase, yo siempre la menciono, ninguna otra creada. ¿Y por qué? Porque yo he visto a través del tiempo que a veces las personas cuando sufren el quebrantamiento de la pareja, se van para abajo. Se van para abajo, se enfrían, se acomodan a las circunstancias, ya no buscan a Dios porque o la dejó el esposo o la dejó la esposa, y piensan que ya se acabó el mundo. Pero el mundo no se ha acabado, hermanos. O algunos con los hijos. Si el Señor me quita el hijo, o ya no está mi hija conmigo, se acabó el mundo. Tu mundo no era tu hijo, no era tu hija. Tu mundo no es tu pareja. Gracias al Señor porque nos da los complementos, ¿verdad? Pero nuestro mundo es el Señor. Amén. Y debemos de tenerlo así, hermanos, porque todos vamos en esta vida de paso, todos vamos ahí cuando vamos juntos por gloria al Señor, pero cuando tenemos que en ocasiones separarse, pues Dios tiene otra cosa para nosotros, tiene otro plan para nuestra vida. Pero Dios, hermanos, está ahí para levantarnos con poder. Y yo no hablo del divorcio, estoy hablando de la muerte. Cuando el Señor decide quitar a tu pareja, la vida sigue, hermanos. Amén. La vida sigue hacia adelante. Yo no puedo decir, es que mi esposa ya no quiere ir al templo, yo tampoco. ¿Por qué no? Es que mis hijos ya no quieren ir al templo, mejor me quedo en mi casa. Va a ser el nacional, van a ser los juegos, va a ser el clásico. Pues ya te acomodaste a las circunstancias, ¿verdad? Que no eres más inteligente. ¿Dónde están tus aptitudes para convencer a tus hijos para buscar a Dios? ¿Por qué no usas tu capacidad para levantar a tu familia y que busque a Dios? Amén, hermanos. Pedro se acomodó a las circunstancias y lo vemos derrotados. Lo vemos ahí derrotado. Pero ahí está Dios, ahí está mandando su luz, ahí está mandando su verdad. Y Dios, hermanos, manifiesta su poder. Porque Él ve que Pedro es una luz para el Señor, que anda en la luz y que manifiesta la luz de Dios. Para Dios Pedro era importante, hermanos. Era su siervo, era un apóstol, era su hijo amado también, como todos nosotros. Era especial para el Señor. No lo iba a dejar solo, hermanos. Dios iba a manifestar su gloria. Dios iba a manifestar su poder a pesar de la mala actitud de Pedro. Pero Dios es nuestro Padre celestial, hermanos. Así como los papás con los hijos, que aunque el hijo nos dice, ya no te quiero hablar, le seguimos hablando nosotros, ¿verdad? O la hija, ¿verdad? Si no me compra, no te voy a hablar, no te voy a buscar. Nosotros seguimos hablando y buscando porque somos los papás, ¿sí? Así es el Señor, hermanos. Aunque tú le digas al Señor, hablado o con tus acciones, yo ya no te voy a buscar, yo ya no te voy a hablar, yo ya no te voy a servir. De todas maneras, Dios es tu Dios y te va a buscar y te va a traer al redil, porque Él es tu Padre celestial. Amén, hermanos. ¿Sí? Porque Dios sabe que es una mala actitud tuya, pero sabe que tú tienes muy buenas aptitudes y te va a usar para Él. Pero deja que la luz llegue a tu vida, así como le llegó a Pedro en ese momento. Pedro veía un descontento ahí por su situación en que él estaba, pero Dios iba a manifestar en gloria. Dice ahí en el versículo 7, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjese,
Ahora tenemos la intervención divina. Cómo Dios interviene para rescatar, cómo Dios interviene para levantar, cómo Dios interviene para sacarnos de nuestra caída o de nuestras crisis, ¿sí? Fíjese lo que va a hacer el Señor, hermanos, con Pedro. Se presenta un ángel de Dios, la luz del Señor ahí sobre la vida de Pedro. Y va con Pedro. Pedro, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Dormido, ¿sí? ¿Qué le hizo el ángel a Pedro? Le dio un codazo. Dele un codazo a su compañero, a ver si se despierta los que están dormidos. Dele un codazo en el costado, ¿sí? El Señor le dio un codazo a Pedro. Se lo dio en el costado. No le dio un coconazo en la cabeza, porque nosotros damos coconazos, ¿verdad? El Señor le dio un codazo a Pedro y le dice: levántate. Levántate, Pedro, y cíñete. Y las cadenas comenzaron a caer, hermanos. A veces necesitamos un codazo del Señor, hermanos. Amén. A veces necesitamos un codazo, que Dios me dé un codazo. O las esposas pueden orar al Señor para decirle: Señor, dale un codazo a mi marido. No que nos dé con un martillo, hermanos, que nos dé un codazo ahí tan siquiera, ¿verdad? Despacito. Pero que Dios nos despierte. O si la mujer también anda un poquito rebelde, pues el hombre puede orar y decirle al Señor: Señor, dale un codazo a mi esposa. También despacito. Pero dale un codazo. A veces necesitamos codazos para despertarnos, porque algo que nos va a estremecer, hermano, así como cuando a veces escuchamos una música fuerte de repente y nos estremecemos, o así cuando escuchamos un ruido fuerte de la bocina o del micrófono y nos estremecemos. Así cuando te dan un codazo de repente te estremece. Y más si es un ángel del Señor, ¿sí? Nosotros tenemos que estar listos, hermanos, para cuando Dios me dio el codazo. Y a veces Dios nos lo da en una manera sobrenatural, ¿sí? Y no diga: es que es el diablo y hay un demonio en mi casa y vengan a ungirla. A veces es el Señor, hermanos, que nos da un codazo para decir: levántate a orar, levántate de tu mala actitud, levántate de tu crisis, quítate ese mal temperamento. Ahí te nos da el codazo, ¿sí? No es el diablo, es Dios. El ángel de Jehová, que dice: acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Dice aquí la escritura que Pedro, hermanos, recibió un codazo del ángel del Señor y inmediatamente le dijo: levántate, cíñete. ¿Por qué? Porque él no estaba preparado. Él se había acomodado, él se había quitado hasta las sandalias, él se había desfajado. Y dicen: oye, ¿no estás preparado para salir? Ponte las sandalias, cíñete tus lomos, amárrate bien el cinturón, porque vamos a salir. Y Pedro, hermanos, todavía estaba adormilado. Todavía estaba en la crisis, todavía estaba adormilado. No sabía si estaba soñando, estaba despierto. Pero el ángel lo traía aquí, hermanos, ¿sí? Con el codazo lo movió, pero lo traía aquí el ángel todavía hablándole para direccionarlos. Porque a veces necesitamos guías. Amén. Necesitamos guías. Necesitamos gente que nos guíe, que nos apoye, que nos diga por dónde. Y debemos escuchar a los guías, hermanos. Debemos escuchar a los líderes espirituales. Debemos escuchar a la gente que busca a Dios, que conoce a Dios y que sabe andar en el camino de luz. Oiga, escuchamos al que sea. Buscamos el consejo de cualquier persona, pues no está bien. Necesitamos una persona que ande bien en el camino del Señor. El que anda mal, ¿qué te va a enseñar? El que anda en pecado, ¿qué te puede dar de luz? Busquemos la guía del Señor. Busquemos la guía espiritual de Dios, pues para que nos guíe en este mundo, hermanos. ¿Quién es la luz del mundo, hermanos? Dios. Y Él nos demanda en su palabra: ustedes andad en la luz del Señor. Pero para andar en esta luz necesitamos guías, hermano. Y Dios lo ha establecido así. Y Dios puso un guía para Pedro, y fue un ángel. Le dice: vamos, levántate. Y las cadenas se quitaron ahí de sus manos, de sus pies, como estuviera Pedro en ese momento. Y Pedro se levanta y se comenzó a poner sus sandalias bien y a ceñirse su bata que él traía y comenzar a escapar, hermanos.
Cuando Pedro ya está de pie ahí en la prisión, pues decía, pues ahora qué sigue, ¿verdad? ¿Cómo voy a abrir la puerta? Oigan, hermanos, de una forma sobrenatural, la puerta se abre. Los soldados que estaban al lado de él no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. Pedro sale de la prisión en ese momento y comienza a caminar. Oye, no era 2 soldados, decíamos eran 16 soldados y estaban en una forma por anillos que el rey le había puesto, ¿verdad? Atraviesa un anillo, atraviesa otro anillo, atraviesa otro anillo, 4 anillos. Oiga, qué difícil, ¿verdad? Pero así es el poder de Dios, hermano. Pasaron los anillos, pasaron los custodios, llegaron hasta fuera de la prisión, hermanos. Porque Dios así saca a sus hijos de la prisión, hermanos. Dios quiere sacarnos de las prisiones de la vida, hermanos. Dios quiere sacarnos de las prisiones que tenemos día con día. Si Pedro no le hubiera creído a la voz del Señor, al ángel de Dios, se hubiera quedado en la prisión y hubiera muerto. Pero tuvo que creer, hermano, al Dios de lo imposible, al Dios que hace todas las cosas posibles y que en su nombre puede abrir celdas, puede abrir cárceles, puede abrir y quitar soldados, y puedes pasar tú como si nada, hermanos. No ocupó una fosa para poder salir, ¿verdad? Él salió directo por la puerta, hermanos. Cuando tú eres un hijo de Dios, Dios te hace salir por la puerta principal, hermanos. Dios te hace salir con la frente en alto, porque sabe que tú no has hecho nada. Y Dios no dará por inocente al malvado, pero al justo Dios lo premia, hermanos. Amén. Dios lo premia. Así que Dios estaba dando la orden y el ángel estaba haciendo su papel, y ahora le tocaba a Pedro. Cambia de actitud, Pedro. Cambia de actitud y sal. Y Pedro sale, hermanos. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros, hermanos. Él nos quita los grilletes, Él nos hace poner las sandalias, Él le hace poner su cinto. Él le dice levántate, y el Señor echa para afuera las cadenas. Dios te da la sanidad, pero ahora te dice a ti, córrele, porque ya abrí camino. ¿Sí? Córrele. Si Pedro no corría, ahí se quedaba, hermanos. El ángel le hubiera corrido, ¿verdad? Y corre más que nosotros, ¿verdad? Él le corrió. Y si Pedro no hubiera corrido, hermanos, por ahí, por atrás del ángel, ¿verdad? Pues no se hubiera escapado. Eso se llama cambió de actitud. Ya no estaba dormido, ahora estaba despierto, guiado por un guía espiritual. Es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, hermano. Dios ya te dio la salida, Dios ya quitó los grilletes, Dios ya quitó las cadenas. Ahora te toca a ti correrle en el camino del Señor y andar en Él, para que la gloria del Señor se pueda manifestar en su vida. Fíjese todo lo que hace, hermanos, cambiar de actitud. Te da la vida, hermanos. Cambiar de actitud te direcciona a la visión de Dios. Cambiar de actitud te hace regresar a la presencia de Dios. Cambiar de actitud te hace volver a estar bajo la cobertura y la protección divina. Pero es algo que te corresponde a ti, a ti. Dios ya hizo lo suyo, ahora le toca a usted decir: Señor, cambio de actitud para seguir a Cristo. Que cambiemos de actitud, hermanos. Solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede abrir cerrojos. Dios puede abrir celdas. Dios puede abrir cuevas. Dios puede abrir fosas. Dios puede sacarte de lugares cenagosos, porque es así el poder de Dios. Pero ahora nos pide a nosotros: ahora huye de esos lugares y ve y sé libre en el nombre de Jesús. Como le cantábamos ahorita: soy una nueva criatura. Somos una nueva criatura y soy libre por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. En Isaías, hermanos, para terminar, Isaías 41:10, y con eso nos ponemos de pie, hermanos. Cuando Pedro sale, hermanos, a la calle, no lo podía creer. No podía creer que estaba afuera y que él pasó por donde estaban todos los soldados y no se dieron cuenta. Pero dice la escritura que afuera Pedro se quedó mirando hacia el cielo y hacia los lados, decía: ¿qué está pasando?
Y dice la escritura, volvió en sí. Volvió en sí. Pedro se quedó impávido. Pero cuando Dios lo hizo recobrar sus sentidos, él volvió en sí, hermanos. Cuando estás en crisis, estás fuera de sí. Estás loco, estás loca. Hacemos cosas que no debemos de hacer. Decimos cosas que no debemos de decir. Reaccionamos como no debíamos de haber reaccionado, pero porque estábamos fuera de sí. Pero cuando Dios nos saca y nos hace libre, Él nos devuelve nuestras capacidades. Él te devuelve tus aptitudes. Amén. Dice ahí Isaías 41:10, vamos a leerlo juntos. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. En la calma o en la tormenta, no me soltarás, Jesús. Gracias. Padre, yo te doy gracias por esta hermosa predicación, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo que nos está ministrando. Padre, llénanos de tu poder y de tu gloria, y que seamos bendición para los demás. Que la gracia del Señor Jesús y la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos. Amén, Señor, y amén. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirige